podemos hacer con los palotes, si quieren los puntitos, o si no nos acordamos nomás cómo estamos haciendo, etcétera, teniendo mucho cuidado, recontamos las observaciones y los ponemos dependiendo en qué clase está. Listo. Y ahí podemos calcular ya todo lo que ya ustedes ya hemos visto hoy. Miren, aquí va a ser y sub i menos 1, y sub i menos 1, guión, perdón, prima, menos y sub i prima. Eso en general ponemos. La marca de clase y sub i no tiene apóstrofe. Este es ya el promedio de este valor más este valor. El promedio. Y le contamos con los palotes y determinamos la frecuencia absoluta de la clase iésima, que ya sabemos cómo se obtiene y qué quiere decir, ya sabemos. Eso hacemos desde 0 a 1, de 1 a 2, de m-1 hasta m, porque tenemos m clases. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Ya, les voy a pedir que lean las observaciones, yo las he aclarado ya creo lo suficiente. Entonces, aquí está cómo determinamos el número de clases y ahora nuestro problema está en cómo determinar qué valor va a ir abajo y qué va a ir como límite inferior y qué valor va a ir como límite superior. Bueno, pero ustedes dirán, el más bajo era el 91, ¿cuánto era? 91.6. 91.6. Ese debería ser el mínimo, si estamos diciendo, ¿no? Y el máximo debería ser nomás el 96.4. 96.4. Entonces, ¿por qué estamos buscando? ¿Qué otros valores estamos buscando? Lo que pasa es que el inferior no siempre va a coincidir, ni el superior tampoco. Es lo que les decía aquí. Esto es deseable que ocurra, que este sea el máximo y este sea el mínimo. Bueno, el mínimo se va a cometer menos error aquí que aquí. Cuando digo error, estoy tratando de explicarles lo siguiente. Cuando nosotros agrupamos la información, que es lo que estamos intentando hacer ahora, estamos perdiendo precisión en la misma. No es lo mismo decir que tengo 4 personas que tienen 5 hermanos que decir que tengo 4 personas que tienen entre 3 y 4 hermanos. ¿No? No es lo mismo. Y he perdido información. Bueno, ¿tienen 3 o tienen 4? A ver, dígame, pero no sé, ya está agrupado, ya está agrupado. Por eso decimos que es importante la agrupación, hay que tener cuidado en la agrupación porque se pierde precisión en la misma. Pero también ganamos muchísimo más, perderemos un poco de precisión, pero ganamos muchísimo en la interpretación. Bien, ahora veamos cómo vamos a hacer estos cálculos del límite inferior y el límite superior. Ahí aquí está la observación, dice, el lector habrá notado que el límite superior de una clase coincide con el límite inferior de la siguiente clase, ¿no? Miren aquí. Y1' con Y1'. Este Y2' con el Y2' de aquí. Aquí arriba, en la anterior clase, aquí debería aparecer el Y sub prima M-1. ¿Ya? Entonces, eso coincide así. Coincide. Bien, veamos qué dice. Se encuentra frente a una disyuntiva, ¿no? Dice, el lector habrá notado que el límite superior de una clase coincide con el límite inferior de la clase siguiente. Entonces, al hacer la clasificación de una observación que coincide con el límite común de clase, se encuentra frente a la disyuntiva. ¿A qué clase se asigna ese valor? ¿Dónde lo voy a poner? Para evitar esa dificultad podemos tomar las siguientes alternativas. Tenemos dos alternativas cuando tenemos que decidir en qué punto poner. Se refiere a esto. Miren, si yo tengo un dato que toma el valor y sub 1', ¿lo voy a contar aquí o lo voy a contar aquí o aquí? ¿En el N1 o en el N2? ¿Cuál de los valores voy a tomar? O sea, ¿dónde lo voy a recontar? ¿En la clase 1 o en la clase 2? Y eso sucede para cada clase. ¿Dónde lo pongo? Si es que coincide con el límite, ya sea inferior o superior. Porque aquí este superior resulta ser el inferior. De aquí, ¿dónde lo voy a poner? Si tomo este valor, ¿lo pongo aquí, en esta clase, o aquí? Eso va a afectar este recuento. Entonces, tengo dos posibilidades.
Primero voy a definir los extremos de los intervalos de clase con una cifra decimal más que las que contengan las observaciones. Ese es un punto. Y la otra es considerar esta es la más común, considerar los intervalos de clase como intervalos de números reales abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha. Así, el intervalo iésimo, y sub i menos 1 menos y sub i, que define la clase iésima, es equivalente a esto. ¿Eso qué quiere decir? Esto aquí, cuando coincide con su límite inferior, dice, con esta alternativa, cada clase excluye la observación que coincide con su límite inferior. Es decir, si yo tengo exactamente el número 92.5, ¿sí? Aquí 92.5, ¿dónde lo vamos a contar? ¿Lo voy a contar aquí o lo voy a contar aquí? Veamos dónde lo ha contado el 92,5. Si es que habría, no sé, ¿había 92.5? 92.3, creo que no. En caso de que coincida, dice, ¿no? Si hubiera 92.5, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a calcular, lo voy a sumar en estos que son, ¿están en estos 4 o están en estos 11? A eso se refiere. Entonces, aquí vamos a excluir el límite inferior. O sea, la observación que tengamos, dice, con esta alternativa que estamos planteando aquí, la observación que coincide con su límite inferior va a quedar excluida. O sea, no va a estar aquí, va a estar aquí. Si encontráramos un 92.5, lo vamos a poner aquí, no aquí. ¿Ya? Bueno, esos son de sutilezas de la descripción. Y la otra opción es que sea abierto a la derecha y cerrado a la izquierda. O sea, cerrado a la izquierda. Aquí. En este caso, cuando es abierto a la derecha, esto abierto, más que decir, no es abierto a la derecha, cerrado a la izquierda, no hay opción a la izquierda. En esta alternativa, la clase excluye la observación que coincide con su límite superior. Es decir, si tomo esta alternativa de que sea abierto a la derecha, esta clase va a eliminar a la observación que coincide con su límite superior. Eliminamos la que coincide con su límite superior. Es decir, si la 92.5 no lo voy a poner, si es abierto a la derecha, no lo pongo aquí, lo pongo aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son sus utilidades? Bueno, total, que aquí entonces hemos determinado lo siguiente. El ejercicio dice clasificar estas observaciones en una tabla de frecuencias con 5 clases de igual amplitud e interpretar cada n. Bueno, identifico el máximo, tengo m clases, voy a identificar el máximo, que es 96.4, identifico el valor mínimo, que es 91.6, determino el recorrido, que es entre 91.6 y 96.4, y lo escribo entre corchetes, entonces estoy diciendo que es el recorrido de los datos. Y luego voy a tener la amplitud, que es la diferencia de este recorrido, del límite superior menos el límite inferior, es 4.8. Luego determino la amplitud de clase, que es el cociente entre esto, entre el L y el M, que lo he definido. Lo he definido así porque quiero que sean 5. Listo. Entonces es 4.8 sobre 5 y eso es 0.96. Pero 0.96 es el ancho de clase. Sería así. Si utilizara exactamente 0.96, sería, al primer dato me queda 91.6 más 0.96. Entonces, en la siguiente clase se tendría ese valor, ¿no? Pero como es difícil de manejar, voy a redondear. Miren, inclusive al redondear también estoy perdiendo precisión.
pero no vamos a sufrir por eso. Entonces redondeo este al inmediato superior. En este caso era 96, al entero superior, perdón, sería 1, ¿no? Y al 1 le voy aumentando al 91.5, aquí digo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, como este es 1, voy a escribir, aquí no sé si está tomando 96.5, ahorita vemos si está tomando abierto a la derecha o abierto a la izquierda. Entonces, al recorrido de los datos vamos a ampliar en forma simétrica para que, y lo estoy disminuyendo en un decimal para que pueda entrar el 91.6, ¿no ve? Porque aquí el mínimo era 91.6 y el máximo era 96.4 de la observación. Pero ahora vamos a ampliar estos recorridos en forma simétrica, dice, para que contenga este recorrido, para que contenga este recorrido. Entonces, podemos ampliar esto a 91.5 para que contenga el 91.6, ¿ya? Lo que les quiero decir, si pondríamos como mínimo el 91.6 y tomamos el criterio de que no se incluye en el límite inferior, entonces ya estaríamos eliminando este punto. Entonces, por ello, vamos a tomar el 91.5, ¿no? Podemos tomar el 91, el inmediatamente inferior. Como estamos trabajando con un decimal, voy a ir al 91.5. Entonces, y voy a ir al 96.5, ¿no? Estoy aumentando 0,1 al máximo y le estoy disminuyendo 0,1 al mínimo. Entonces, queda 96.5 y 91.5. L es 5. Entonces, el mínimo ahora va a ser 91.5 y el máximo 96.5. Perfecto, aquí está. Pongo 91.5, el límite inferior, más el ancho de clase, que C es define que sea 1, entonces 92.5. En la siguiente clase repito el 92.5, más el ancho de clase, que es constante, 1, 93.5. Más 1, repito en la clase inferior, más 1, 94.5. Más 1, 95.5. Más 1, 96.5. Así hemos obtenido estos valores. ¿Ya? Ahora vamos a determinar las marcas de clase. Dividimos 92, perdón, sumamos 92,5 más 91,5 y dividimos entre 2. Eso dice es 92. Ustedes pueden probar que es la suma de estos dos valores, el límite inferior más el límite superior sobre 2, estamos obteniendo la marca de clase del 10. 93.5 más 94.5, su marca de clase 94. 95. Este es su representante de clase. Ahora contamos y sabemos quiénes están en cada clase y tenemos estas frecuencias que ya sabemos. Sumamos, la suma de las n sub i es igual a 50. Cuando i varía desde i igual, ¿cuánto? ¿Alguien me puede ayudar? La suma esta, ¿desde cuándo va a ir? ¿Alguien ya las 12, por favor? Desde i igual 1 hasta n. Por favor, no está aquí. Y si ustedes lo pueden anotar, esta sumatoria es la sumatoria de las n sub i. Desde i igual 1 hasta i igual n. Giovanni.
Están dormidos. Entonces, ¿qué quiere decir este 4, por ejemplo? Yo creo que Tirsa me va a ayudar. La sumatoria de las n sub i de este i igual ¿cuánto? Desde n, desde i igual 1 hasta n igual 5. No n, pero no. M. M, perdón. ¿No? M es el número de clases. Entonces, desde que i va desde igual 1 hasta que i toma el valor n. ¿Y cuánto es el valor de n, Tirsa? 5. 5. Muy bien. Listo, muy bien. Tirsa, ¿qué quiere decir este 20? Que hay 20, que hay 20 datos que coinciden, no, que hay 20 lingotes de oro, era, ¿no? Que pesan entre 93.5 y 94.5 kilogramos. Muy bien. Lingotes de acero, debe ser. Ah, perdón, sí, acero. Está bien. Pero está muy bien la interpretación. Hay 20 lingotes que pesan entre 93,5 y 94,5 kilos. Kilos, ¿no? En kilos estaba exacto, en kilogramos. Perfecto. Muy bien. Doris Alexandra, el 9, ¿qué quiere decir este 9? Que hay 9 lingotes de acero que pesan entre 94.5 y 95.5 kilogramos. Listo, perfecto. ¿Cuántos lingotes tenemos en total, Doris? 50. 50 lingotes. Muy bien, eso, ¿sí? Ya sabemos. Y claro, si calculáramos los n sub i, todos los que ya sabemos, ya vamos a poder decir muchas más cosas de esto. Miren, ahora no sabemos en estos 20, por ejemplo, ¿cuántos pesan 93.7? ¿Cuántos pesan? 93,7 kilogramos. No sabemos. ¿Cuántos pesan? A ver, un ratito, 92,5, 93,5. ¿Cuántos pesan 93,6? Porque hay aquí un hito, miren, aquí hay un 93,6. ¿Cuántos más hay? 2, 93,6, 3, 93,6, 3, 93,6. 3 por lo menos, ¿no? Creo que solo 3. 3. Pero aquí ya los he perdido, ¿no? Los hemos perdido, ¿no? ¿Cuántos pesan 93,6? No sabemos. Hemos perdido precisión al agruparlo. Para saber, tendríamos que los datos originales y contar, pero aquí, por el momento, cuando hemos agrupado, hemos perdido precisión. ¿Cuántos lingotes de acero pesan 93,62? No sé. ¿No? Pero sí sé cuántos pesan los 93,5 y 94,5. ¿No? Ahí están los que pesan. ¿Cuántos son exactamente? No sé. Eso entonces, todos los días las consecuencias. Vamos a dejar de practicar para que esto no sería. Nosotros no vamos a usar el archivo, vamos a hablar del NSUPI. ¿Ya? Les recomiendo que den una mirada a esto. Este es la tabla que vamos a incluir. A este le hemos llamado, a estos accesos las razón por N. H minúscula, F minúscula. Perdón. H minúscula, F minúscula. H mayúscula, F mayúscula. H sub I asterisco, F mayúscula y asterisco. Si es 100 por HI, ¿no? Les sugiero, les recomiendo que tienen que manejar muy bien estos accesos, estas extensiones de la verdad, ¿ya? De cómo se obtiene.
de hoy. ¿Alguien más tiene alguna consulta? No, Licen, gracias. Ya pues, chao chicos, nos vemos el día jueves. Hasta luego, Licen. Voy a Hasta dejar luego, una Licen. pequeña práctica para el día jueves en este momento. ¿Ya? Práctica Para para el este día. jueves. Sí, práctica para el jueves. Que les vaya muy bien. Hasta Hasta luego. luego, Licen. Hasta luego, licenciada. Chao chicos. Hasta luego, licenciada.